Hola, profe, mi nombre es Nicolás Sandoval de Tercero Noche y el autor que yo escogí fue Lee Strasberg. Bueno, él nació en Budzanow, Polonia. Bueno, en ese tiempo era como una Polonia austriaca y actualmente es Ucrania, es Budanov, Ucrania. Em, Allá nació en 1901 y el 17 de febrero de 1982 murió en Nueva York. Em, a los 7 años de edad, él se muda con sus padres a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, y se muda a la zona este, que es donde llegaban como todos los judíos y pues él creció en una familia judío-alemana, de habla judío-alemana. Vivió allá durante 15 años en esa zona y luego se mudó al Bronx. Em, Él fue al Instituto Hebreo de Nueva York y creció con el teatro judío alemán. O sea, en el teatro judío alemán actuó durante un tiempo, pero pues no se lo tomó en serio. Y pues él, o sea, como que parecía que él iba a entrar, o sea, a seguir el negocio familiar, que era como una fábrica de pelucas que tenía la familia. Em, bueno, hasta que un día, bueno, cuando él tenía 22 años, a Nueva York fue el Teatro Artístico de Moscú, pues que era dirigido por el famoso Stanislavski. Em, y con 22 años, pues él se dio cuenta de una cosa y era que, o sea, como los actores daban la espalda al público y, o sea, como que, o sea, se comportaban como gente normal en el escenario, ¿sí? O sea, eso le sorprendió y eso fue como lo que despertó el deseo de Strasberg de ya hacer teatro como profesional. Entonces en 1931 creó el Group Theater, que era como de carácter político. Ya eran obras más serias que pues le encargaban a él que montara y todo eso. Luego, el, el, bueno, uno de los puntos como de los objetivos de él era buscar el realismo. O sea, se basaba en cosas de la vida real, era como ya, o sea, ya estaba como creando lo que se conoce hoy como método y que es el método Strasberg, que eran ejercicios psicológicos de realismo emocional y de recuerdos, de coger, de tomar esa emoción que alguna vez tuviste y plasmarla en la escena. Mm, bueno, como los ejercicios de él eran un poco fuertes y pues ya entraban mucho en el actor, en ya la persona como tal. Hubo una persona y una actriz que se rebeló contra él, que fue Stella Adler. Ella se fue a estudiar en París con Stanislavski y cuando volvió, ella lo que dijo fue, Stanislavski me dijo que nosotros estamos trabajando mal, que eso no es así. O sea, el método que estaba haciendo Strasberg. Strasberg dijo, no, pues Stanislavski está equivocado y yo tengo la razón y vamos a continuar como yo lo estoy haciendo. Entonces, bueno, también una de las características de Strasberg era que él no le gustaba que le contradijeran nada, ¿sí? O sea, si yo tenía una opinión diferente, se molestaba. Entonces, era como algo así. Em, bueno, desde que se creó el Group Theater, él estuvo 12 años como en el limbo porque él fue a Hollywood. eh, o sea, no le llamaba la atención, no era lo que él quería, le parecía que Hollywood decía puras mentiras. Em, y luego le tocó hacer como imágenes de la Guerra Mundial, unos pequeños fragmentos como para representar eso. Y ya estuvo ahí como vagando de esos 12 años entre eso, hasta que en 1947 Elia Kazan, que era uno de los
de los alumnos de él en el Group Theater que montó en 1931, le propone montar el Actors Studio. Em, bueno, él lo funda, Elian Kazan y pues Lee Strasberg. em, y él daba clase de martes a viernes de 11 a 1. Em, bueno, ya luego de eso, sí, luego de eso, Elian Kazan pues como que buscaba mostrar, o sea, pasar esas obras que él tenía, y las que se pues, presentaban en el Actors Studio, que se practicaban, que cada actor iba y montaba una escena. Ya después Elian Kazan, pasa esto a las películas. Entonces, él quiere llevar este método, esta investigación y todo lo que han hecho de trabajar con la memoria emocional ya pues a las películas. Em, en una de ellas actúa Marlon Brandon. Bueno, o sea, en sí el Actors Studio fue siempre como un lugar donde estuvieron pues muchas, o sea, muchos actores reconocidos en aquella época y pues que hoy en día todavía pues uno sabe quiénes son y son referentes de algunas personas, pues como Marlon Brandon, Al Pacino, Robert De Niro, Paul Newman, James Dean, Dustin Hoffman, entonces Marilyn Monroe. Entonces todos ellos pasaron por allá. Luego hay un concepto y es que bueno, o sea, que el actor debía ser, debía como, o sea, aparte de que era un creador, liberarse del cliché, o sea, hacer otras cosas que se vieran íntimos, como heridos, como tocados, que fueran más cercanos, ¿sí? Y no que solamente representaran sus cosas externamente. Mm, entonces, el concepto pues que también tenía Lee Strasberg era no fingir sentirse mal, sino que de verdad tú te sientas mal en la escena. O sea, que tú te sientas mal, ¿sí? Entonces, pues, o sea, a mi punto de vista, yo creo que es algo, o sea, es algo muy interesante, pero me parece muy complejo de llevar a cabo, porque pues si tú no has tenido esas emociones en tu vida, sí, o sea, digamos, ciertos tipos de emociones que tal vez requiera la escena y nunca has vivido un momento de esos, pues es un poco complicado, ¿no? O sea, pues es lo que yo digo, me parece un poco complicado. Y ya, y pues toca buscar como referentes o buscar esa situación en algún lado donde se puedan vivir ese tipo de emociones. Mm, Bueno, uno de los ejercicios de memoria emocional, él se comportaba más como un psiquiatra que como un maestro. Él hacía ejercicios en que los actores estaban pues con los ojos cerrados y ya de un momento a otro como que les iba diciendo como que escuchas y em, si yo escuchaba de pronto un sonido, entonces ese sonido era agudo, grave, era un grito, era no sé, todo ese tipo de cosas era lo que él buscaba. El personaje siempre tiene un monólogo interior que el actor debe expresar psicológicamente. Entonces, hay un monólogo interior que el personaje tiene, que a ese punto es el que toca llegar, o sea, descubrirlo para que así se vuelva, o sea, para que tú lo exteriorices hasta psicológicamente. Pues la verdad es algo interesante, pero me parece muy complejo. Bueno, Al Pacino decía que uno de las cosas que Strasberg le decía a él era que reserves algo siempre, que no llegues al límite, sino que llegues, o sea, no debes llegar al tope, porque eso ya, pues es un poco, o sea, ya es como lastimarse a uno mismo, porque hay actores que ya buscan o sea, el límite, lo más profundo, em, entonces la gracia es buscar la emoción, expresarla y retenerla de la forma en la que ese personaje lo haría.
¿sí? O sea, no expresarla como tú lo harías, porque pues, sino expresarla, o sea, retenerla y expresarla de una forma en la que el personaje lo haría. Em, bueno, Strasberg era una persona a la que muchas personas como que le tenían miedo, respeto, o sea, lo miraban y decían como, o sea, les daba miedo hablar con él, como que los intimidaba un poco, les parecía que era un poco egocéntrico, otras personas decían que él era, bueno, pues muy inteligente, infantil, muchas cosas, muchos conceptos de él. Él nunca te decía que lo has conseguido, incluso yo relaciono mucho a Strasberg, no en filosofía, no sé, pues la verdad yo no conozco maestra, no conozco pues en sí todos los secretos del maestro Pavel, de nuestro maestro, pero las clases eran muy parecidas, ya que hay fragmentos ¿de qué? De, pues de clases de Strasberg que yo vi y yo me siento, o sea, yo veo y los actores quedaban igualmente así, como que no sabían qué hacer porque Pavel a ti te pregunta, pues, ¿tú qué quieres? ¿Qué motiva al personaje a llegar a ese punto? O sea, a decir esto, si esa escena nunca fuera escrita, ¿qué hubiera pasado? Todas esas cosas nos la pregunta Pavel y es la misma, o sea, tú ves una clase de Strasberg y yo también veo una clase de Pavel, solo que pues tal vez no tengan la misma, o sea, de pronto no sea el mismo método, puede, porque la verdad no sé, pero sí las clases eran muy parecidas. Mm, em, bueno, si alguien con talento entraba al Actors Studio, él quería que pues fuera, o sea, que lo demostrara y que eso iba a hacer que, o sea, que haga como un, sí, o sea, que demostrara que tenía talento, que llevara las cosas a otro nivel. Mm, eh, eh, bueno, la esposa de Lee Strasberg decía, yo duré 50 cuando estuve casada con ella, dijo esta frase que fue, dedicada 50 años a escuchar, o 30 bueno, 50 años, el tiempo que duró, a escuchar. Y ella, o sea, le parecía que él, pues que él era muy inteligente, pero ya le parecía que esa labor, o sea, el actuar. La esposa de Lee Strasberg decía que la labor pues, de actuar era o sea, todo lo del teatro, lo de actuar, se le daba mejor a los hombres, o sea, ella, pues era el concepto que ella tenía, no sé, porque decía como, eso es un mundo de hombres, pero pues ese era lo que ella pensaba. Y aparte él era como un poco más, o sea, en las clases, muchos de los actores que estuvieron presentes decían que él era como un poco eh, pues bravo, como más exigente con las mujeres, no sé, o sea, como que era un poco más cruel con las mujeres. Em, bueno, ya después en 1955 llega Marilyn Monroe, ya que ella estaba en Hollywood, pero le parecía que la estaban usando. Porque eso era también lo que pensaba Lee Strasberg, que allá solamente usaban a los actores para decir mentiras, para decir historias mentirosas y a mantener una mentira. Entonces llega Marilyn Monroe y pues toda la gente se preguntaba, pero ya que es acá, si ya puede estar allá en Hollywood, no sé qué. Pero bueno, entonces una vez que ya representó ahí en el Actors Studio una escena de Anna Christie y Strasberg dijo que ella era una cosa, o sea, que era una cosa alucinante, que ella, o sea, mejor dicho, que ella era espectacular y que le hubiera gustado que la hubieran visto pues más, porque él le tenía un papel a ella en una obra que era el de Lady Macbeth, pero pues nunca pudo ser porque pues no alcanzó a llegar hasta sí, al año en el que querían presentarlo y pues todavía no estaba lista, o sea,
muchos actores y el actor con el que ella iba a actuar decía como, es que Strasberg cree que ya lo puede hacer y todavía no. O sea, porque a Strasberg le gustaba mucho, o sea, él quería, le parecía que la vida y toda la niñez de Marilyn Monroe era tan interesante que él podía convertir a esa mujer en una actriz increíble. Entonces, él ya de una vez le quería dar el papel de Lady Macbeth y todo eso y montar eso, pero pues después como que la fue preparando y pues no alcanzó a llegar o sea, ya ella había fallecido para cuando ya querían montar eso. Strasberg le dio clases privadas y Marilyn Monroe vivió con la familia, con los Strasberg. Em, y, y, eh, bueno, hay otra cosa. Laurent, ya después hay muchas películas que ella empezó a hacer basándose en el método y que veían que sus actuaciones eran muy interesantes. Pero entonces luego llegó Laurence Oliver, que, que él pues ya era como pues en Hollywood, él quería hacer una película, él actuaba ahí, pero Paula Strasberg, que era la esposa de Lee Strasberg, él se quería ir todo el tiempo, ella se quería, perseguía a Marilyn Monroe, o sea, como que estaban allá en grabaciones en Hollywood y ella miraba la cámara y decía, le decía como no, actúa así, actúa. Entonces ya para muchos directores los Strasberg se convertían en algo incómodo porque no los dejaban pues hacer su trabajo. Y ya, entonces luego de esto, em, ellos vuelven y bueno, todo el tiempo fue así. O sea, todo el tiempo lo mismo, los mismos problemas con la esposa de Strasberg porque lleva con Marilyn Monroe. Luego de esto, las tres, bueno, hay una obra de Chekhov que se llama como Las Tres Esposas, bueno, una obra de Chekhov que él monta y lo hace con uno de los mejores actores que tenía en ese momento en el Actors Studio. La monta, es súper, o sea, súper buena. Y luego hay una versión de los ingleses que ellos hacen, pero a Strasberg le parecía que los actores británicos actuaban solamente exteriormente, o sea que no interiorizaban nada, no había, o sea, no sentían nada, sino que solo aparentaban. Y luego de esto, lo que él hace es que presenta otra vez esa obra, pero con otros actores. Y los actores, esa obra fue un fiasco, los actores se les olvidó la letra, en los periódicos se burlaban de ellos. Y no, entonces, pues se supone que fue una mejor representación la de los británicos. Y entonces ya el otro día Strasberg llegó, insultó a los actores. Y desde ese momento Strasberg no volvió a dirigir, sino que se dedicó a seguir dando clases. Y ya después fue a Hollywood, ya como que él inconscientemente, como que también era lo que él quería. Él decía como que odió Hollywood, pero también después resultó allá, quería fama, y pues era muy fácil. O sea, si él quería, lo podía conseguir. Ya fue, hizo unas películas. mm, bueno, él también actuó en El Padrino 2 a petición de Al Pacino. Y, y ya, después de eso. Él actuó incluso 3 días antes de su muerte, él estuvo en una obra en Hollywood que era como un musical, que era algo de lo que él siempre había odiado. Y ya, y después 3 días después de esa presentación falleció. Mm, y, y ya. Entonces, pues al final como que lo que no quiso hacer durante 30 años, que era terminar en Hollywood y todo eso, y la fama, porque es que él no quería decir mentiras, o sea, él como que quiso trabajar durante 30 años en su método, en decir la verdad y en que los actores sintieran pues de verdad las emociones. Y listo, ya después él muere
el 17 de febrero de 1982. Y, y ya, y hay un dato muy curioso, que un actor, bueno, cuando él estaba dirigiendo obras, contrataron a un actor y ellos iban en la calle, Lee Strasberg y el actor, el protagonista, y un americano les empezó a decir como no, o sea, judío, no sé qué, los empezó a insultar. Y, y el actor no se aguantó más y fue, lo golpeó y, o sea, lo quería en serio matar. Entonces, ya después como que siguieron su camino y Strasberg le preguntó, ¿qué sientes? ¿Qué sientes en este momento? Y él dijo, no, lo quiero matar, o sea, en serio. Y Strasberg le dijo, eso es lo que yo quiero en la obra. Entonces, eh, pues sí, o sea, en resumen, él se basaba mucho en las emociones, en lo que te pasara en la vida real. Y ya, pues me parece muy interesante, la verdad me parece muy interesante y me parece, em, pues que todos, o sea, sus actores, pues que estudiaron con él, me parecen muy buenos, pero pues no sé, o sea, todavía yo no, o sea, no he experimentado como ese proceso pues de memoria emocional, de hacer ciertos ejercicios. Entonces yo creo que en el momento en el que, o sea, sí los quisiera hacer y yo creo que voy a incursionar en ese estilo, o sea, a ver qué sucede. Y, y ya, pero en serio me parece muy interesante, me parece un personaje muy interesante y que le dio muchas cosas pues al cine y a la actuación y a la interpretación pues norteamericana, o sea, como que cambió muchas cosas y ya y por eso me pareció interesante.